Estimados estudiantes, de parte de la Cátedra de Ciencias Químicas les damos la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión analizaremos las propiedades químicas de los compuestos alcanos. Comencemos. Al analizar la reactividad química de los alcanos, vamos a encontrar que este tipo de sustancias son relativamente inertes. Esto quiere decir que tienen poca reactividad química. Asimismo, participan principalmente en reacciones de sustitución. Vamos a observar que los alcanos se caracterizan por sufrir 4 tipos principales de reacciones químicas. Estos son las reacciones de oxidación, de halogenación radicalaria, de sustitución nucleofílica de alcanos y de eliminación de alcanos. Comencemos por analizar las reacciones de oxidación. En este tipo de reacciones químicas vamos a observar que un hidrocarburo de cadena abierta tipo alcano va a reaccionar con un exceso de oxígeno y ante la presencia de una llama como fuente de energía va a producir dióxido de carbono en cantidad de N moles y agua en cantidad de N+1 moles. Algunos ejemplos de esta reacción es la reacción de combustión del metano, donde observamos que el metano reacciona con 2 moles de oxígeno para producir dióxido de carbono y 2 moles de agua. Tenemos también la combustión del butano, donde un mol de butano reacciona con 6.5 moles de oxígeno para producir 4 moles de dióxido de carbono y 5 moles de agua. El segundo tipo de reacción química importante de los alcanos es la halogenación radicalaria. Como ecuación general vamos a ver que en este tipo de procesos un alcano reacciona con una molécula diatómica de halógeno y mediante la presencia de luz o calor se va a dar la producción de un halogenuro de alquilo y halogenuro de hidrógeno. Vamos a observar el mecanismo de reacción de la halogenación radicalaria. Este proceso se lleva a cabo en 3 etapas distintas. Primeramente tenemos la iniciación. En este proceso, la molécula diatómica de halógeno reacciona con un fotón de luz que permite separar o disociar la molécula diatómica de halógeno para producir 2 moléculas que vamos a llamar radicales libres de halógeno. Estos radicales se caracterizan por ser especies deficientes de electrones debido a que no completan el octeto de la especie, de manera que ellas van a buscar a especies donantes de electrones para completar ese octeto. En el segundo paso de la reacción tenemos la propagación. En este caso, el radical libre deficiente de electrones del halógeno, en este caso el cloro, va a reaccionar con el alcano. En este caso va a reaccionar específicamente con uno de los enlaces de hidrógeno del alcano y va a producir un radical libre, pero ahora del alcano. En este caso se produce un radical metilo y una molécula de cloruro de hidrógeno. Seguidamente, este radical metilo, deficiente de electrones, va a buscar nuevamente una molécula donadora de electrones para poder completar su octeto y en este caso va a reaccionar con una nueva molécula diatómica del halógeno para producir clorometano en este caso y volver a producir el radical libre de halógeno que comenzó la reacción. Esta reacción, como podemos ver, al final el producto se vuelve a formar el radical libre de halógeno, de manera que esta reacción sigue ocurriendo en cadena después de terminar de formarse el haluro de alquilo. Esta reacción en cadena se termina en el tercer paso, que es la terminación. La terminación se puede dar por choque entre un radical del alquilo y un radical libre del halógeno, por ejemplo, para formar el halogenuro de alquilo. Puede ocurrir también por el choque de 2 radicales libres del halógeno o puede ocurrir mediante el choque de 2 radicales libres de metilo. En este momento, en este punto, al no haber radicales libres es que se da por terminada la reacción química de la halogenación radicalaria. Es importante establecer el orden de estabilidad de estos radicales. Vamos a decir que entre más sustituido esté el átomo de carbono donde se forma el radical, más estable va a ser la especie producida. De esta manera tenemos que los radicales libres, que son terciarios, es decir, tienen 3 sustituyentes, son más estables que aquellos que tienen 2, 1 o no tienen sustituyentes consecutivamente. Algunos ejemplos de procesos de halogenación radicalaria están acá, por ejemplo, la reacción del propano con una molécula de cloro. Ante la presencia de luz y a 25 grados centígrados, esta reacción me produce 2 productos. El primero de esos productos es el 1-cloropropano y se produce en 40% del rendimiento de la reacción.
Esto se debe a la sustitución del radical libre de cloro en el carbono primario del propano. Y por otra parte tenemos al segundo producto, que es el 2-cloropropano, que se produce en 60% cuando el radical libre de cloro se ubica en el radical alcano formado en el carbono secundario del propano. Podemos ver que en este caso la reacción tiene un mayor rendimiento cuando el radical del alcano es más sustituido. El tercer tipo de reacción importante de los alcanos es la sustitución nucleofílica de alcanos. En este caso, un halogenuro de alcano va a reaccionar con un compuesto con grupos OH, grupos hidroxilo, y va a formar un grupo éter y halogenuro de hidrógeno. Esta reacción se da si está presente un buen nucleófilo con carga negativa y un buen grupo saliente, como es el caso de los compuestos halógenos. Analicemos el mecanismo de reacción de la sustitución nucleofílica. En este caso tenemos un primer paso, que es la formación del carbocatión, y es el paso limitante de la velocidad de la reacción. En este caso se va a dar la formación de una especie que llamamos carbocatión por la disociación de la especie halogenada del compuesto alcano. Esta especie carbocatión formada es una especie deficiente de electrones que va a tener la capacidad de formar enlaces con un donante de electrones. El segundo paso de la sustitución sería el ataque nucleofílico en el carbocatión. En este caso, una especie donante de electrones, como lo es el grupo OH, reacciona con el carbocatión para formar la especie del alcano unido al compuesto donante de electrones. En este caso, este paso es el paso rápido de la reacción. Como paso final tenemos la cesión de un protón al disolvente. En este caso, el disolvente va a atacar al compuesto generado y va a desprotonarlo, formándose entonces el éter producto de la reacción y el disolvente protonado. Nuevamente recordemos que el orden de estabilidad de estos compuestos viene en el orden, como podemos observar, el más estable es el que se encuentra más sustituido, y la estabilidad del carbocatión va a ir disminuyendo conforme se disminuye la sustitución en el compuesto carbocatiónico. Algunos ejemplos de este tipo de procesos. Tenemos acá en este caso un ejemplo distinto al que observamos en el caso de la primera reacción. En la primera reacción vimos que el mecanismo se da a través de la formación de un carbocatión. A este tipo de reacciones se les llama sustituciones nucleofílicas de tipo 1 o SN1. En el caso de que no se dé la formación de un carbocatión, como en este caso, tenemos reacciones de tipo sustitución nucleofílica 2, SN2. Cuando estudiemos los haluros de alquilos, en el capítulo 7 vamos a entrar en más detalles sobre este tipo de procesos. Acá en el ejemplo vemos cómo un compuesto nucleofílico ataca a un compuesto electrofílico, pero sin la formación de carbocatión se da el producto sustituido. En este caso lo que se observa es un estado de transición, donde los dos compuestos se encuentran unidos, tanto el nucleófilo como el grupo saliente a la vez. Podemos verlo en el caso de arriba, donde vemos a un nucleófilo con un electrófilo, y podemos verlo también reflejado con un ácido conjugado en un compuesto donde se va a sustituir a una especie de yodo. El cuarto tipo de reacción es el de la eliminación de los alcanos. Con la ecuación general nos muestra que en este tipo de reacciones están involucradas halogenuros de alquilo que reaccionan con alcoholes, y en presencia de calor se da la formación de productos con dobles enlaces o productos alquenos. En este caso vamos a observar el mecanismo de reacción. Vemos que aquí el primer paso es la ionización para formar un carbocatión. En este caso la especie se ioniza y se forma la especie carbocatiónica deficiente de electrones y el grupo saliente, que sería el halogenuro. En el segundo paso tenemos la abstracción de un hidrógeno por parte del disolvente como base. En este caso vemos que en la especie carbocatiónica interacciona con el disolvente, que va a abstraer un hidrógeno y va a formar un doble enlace entre el compuesto carbocatiónico debido a los electrones que quedan del enlace con hidrógeno. Y de esta forma podemos obtener un compuesto alquenado y el disolvente protonado. En las reacciones de eliminación para la formación de alquenos, siempre el producto va a ser el alqueno más sustituido.
como por ejemplo podemos ver en esta reacción, donde se da un 71% de rendimiento para el producto con los carbonos más sustituidos y solo un 29% para el alqueno formado en el carbono primario menos sustituido. Un mecanismo similar al de la eliminación de alquenos es el de la deshalogenación de bromuros vecinales, donde la eliminación se da a través de la presencia de otro grupo halógeno. Y en un disolvente como por ejemplo la acetona podemos obtener entonces también compuestos con alquenos a partir de la eliminación de un grupo halogenado. Finalmente también puede ocurrir la formación de alquinos. Estos se dan por doble eliminación bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, podemos tener un compuesto alcano dihalogenado como es el 2,3 dibromopentano, que al reaccionar con hidróxido de potasio, a 200 grados centígrados en presencia de calor me forma entonces una doble eliminación con un producto como el 2-pentino, que es un alquilo. También podemos observar este tipo de eliminaciones al utilizar una amida de sodio a 150 grados y en presencia de agua, donde obtenemos entonces ahora un producto pero menos sustituido, como lo es el 1-pentino. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.